Pregunta: ¿por qué Occidente es una civilización de raíces judeocristianas? Fácil, porque hace miles de años, cuando existían diversas culturas, entre las cuales estaba la cultura hebrea fue la cultura que prevaleció entre todas las demás culturas alrededor. Digamos egipcia, digamos cananea, sumeria. Los hebreos fueron los que, pues, por decirlo de alguna manera, llegaron al final. Todas las demás religiones de las demás culturas, pues, perecieron. Hubo un tiempo en el que comenzaron a existir o a desarrollarse, y hubo tiempo en el que ya se dejaron de practicar y hoy en día son inexistentes o prácticamente inexistentes. A ver, ya va. Esa es una respuesta demasiado simplista. No obstante, esa fue la respuesta que, bueno, en una de mis andadas por redes sociales, en un video de Facebook específicamente, pues había, no sé, una especie de podcast, entrevista, en la que un joven decía esto, pues en un tono muy convencido y muy elocuente, de la verdad. O sea, el tono en que hablaba de verdad que era persuasivo y inspiraba confianza. Obviamente que uno que está, pues, más o menos informado sobre estos temas, a uno le parece que esa es un análisis demasiado pobre del asunto. Y eso es de esperarse, porque probablemente el muchacho estaba hablando de otros temas diferentes entre los cuales tocó ese punto, y bueno, dijo solamente una parte de toda la historia, porque el asunto, la razón por la que hoy Occidente es de raíces judeocristianas son muchísimas más. Yo no las conozco todas, pero algunas conozco. Pero al punto que voy es que me deprime, me desespera que en esa publicación los comentarios estaban llenos de gente que, wow, sí, es verdad, no, tienes razón, es lo máximo. Wow, o sea, hay mucha gente que se toma estos temas demasiado a la ligera, cree que el tema de la religión es algo extremadamente simple para ellos. Para ellos, la religión es un invento para manipular a las masas, y aunque en buena medida eso puede ser cierto, en algunos casos, pues para ellos es dogma. Entonces cualquier cosa que encaje con su teoría de que la religión es falsa, para ellos es excelente. Este tipo de personas que creen que son muy inteligentes porque hicieron 2 o 3 preguntas que ningún religioso les pudo responder, y con eso se creen que son los conocedores de todos los misterios que la iglesia no quiere que sepas. Es por ese tipo de personas que existen canales, páginas y blogs como este. Pues bien, esta es una perfecta oportunidad para hablar del tema, ¿no? De más o menos por qué Occidente es mayoritariamente, pues, cristiano o de raíces judio-cristianas. Una de las cosas por las que debemos comenzar es, pues, obviamente, la cultura hebrea. No vamos a ahondar profundamente sobre cómo es la cultura hebrea, sin embargo, vamos a hablar de ese contexto, ¿no? En ese contexto en el que pasaron ya los sumerios, están los egipcios, los cananeos, filisteos y demás culturas que hayan podido haber alrededor de la cultura hebrea o los hebreos, pues, los que para ese entonces eran unos pastores nómadas. Una de las cosas que hay que considerar de la cultura hebrea es, como dije en otro video, su concepción de la divinidad. Debemos insistir en recordar que la concepción hebrea de la divinidad, es decir, yo soy el que soy, es extremadamente mucho más compleja y profunda que la que tenían las demás culturas en sus religiones. Entonces, ese es un punto que hay que considerar. Luego, obviamente, la cultura posterior a la revelación del nombre de Yahvé hacia los hebreos por medio de Moisés, pues la cultura se sigue desarrollando y ordenándose en un reino, con un pueblo, con un ejército. Se hace fuerte el pueblo de Israel. En ese transcurrir, ya sea por guerras, ya sea por pestes, ya sea por hambrunas, una de las culturas que sobrevive a pasar del tiempo es la judía. Estamos hablando aquí casi antes de llegar a la era cristiana. Dado este punto, nosotros nos podemos hacer una pregunta, o marcar un pequeño asterisco en un detalle muy interesante. ¿No es acaso curioso que la cultura que tenía el concepto más complejo de la divinidad haya llegado hasta este punto? Son probables 2 cosas, a mi parecer. Ustedes seguramente pueden considerar otras más, pero yo mencionaré 2. Una de ellas es que, ¿puede acaso la cosmovisión, la religión, tener algún impacto
influyente positivo en el desarrollo y supervivencia de una cultura? Es una pregunta. El otro punto. ¿No es acaso en verdad probable que efectivamente el Dios verdadero se ha revelado específicamente a través del pueblo de Israel en ese entonces? Son probabilidades. Obviamente yo soy cristiano y creo que efectivamente ha sido así. Pero vamos a dejarle la pregunta a los escépticos que nos pueden estar escuchando. Entonces, ¿es honesto considerar que efectivamente Dios ha guardado al pueblo judío para que llegue hasta este punto de la historia? Ahora bien, lo que hemos dicho hasta ahora solamente es la parte, precristiana del tema de por qué la civilización occidental es de raíces judeocristianas. Ahora viene la parte, más interesante me parece a mí, que es la de las raíces cristianas, el comienzo del cristianismo. Para hablar de ello tenemos que ponernos en contexto. Hay un imperio, este imperio es el Imperio Romano. Este imperio se diferencia de prácticamente todos los imperios anteriores en algo. Los imperios anteriores eran bárbaros. Si no exterminaban al pueblo al que sometían, lo sometían a esclavitud. Los romanos no, los romanos tienen un sistema judicial bastante complejo y avanzado, y los pueblos que ellos dominan, ellos no los toman como esclavos o no los aniquilan, sino que estos pueblos sometidos tienen que vivir sometidos al imperio y al emperador, y pagan un tributo, pagan un impuesto al imperio, al César. Vemos una referencia de ello en la Biblia. Segundo, tenemos a la cultura griega, que en este punto ya han pasado filósofos pesados como Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón y, en mi opinión, principalmente Aristóteles. Y también tenemos al pueblo hebreo. Hay tres culturas que se encuentran en este punto del tiempo y el espacio: la griega, la romana y la judía. Y cada una refleja el aporte que dejó a la humanidad, o mejor dicho, a Occidente. El pensamiento griego, la legislación romana y la religión judía, o la teología judía, por así decirlo. En este punto, viendo el contexto, el panorama, cualquier persona puede decir, estaban encontradas estas tres culturas. Es obvio que el resultado de la cultura que nazca de este encuentro de estas tres culturas, va a tener características de estas tres culturas. Es por eso que es razonable que sea hoy en día la cultura cristiana la predominante en Occidente. Y yo diría que es razonable efectivamente lo que dice, pero no ocurrió necesariamente así. Y es aquí donde comienza una de las historias que a mí siempre me cautiva y me sorprende, y me hace sentirme agradecido por ser cristiano. Pero ya me estoy yendo a los asuntos más personales, y no es a eso lo que venimos a hablar aquí. Vamos a lo que vamos. Yo en verdad estoy bastante persuadido en creer que efectivamente a Dios le ha agradado, le ha parecido conveniente enviar a su Hijo al mundo a este preciso momento del tiempo y lugar del espacio. Anterior a esto, la historia está fuertemente marcada por mortandad, guerras, enfermedades, retraso. Y aunque estos factores siguieron formando parte del flujo de la historia, es con los aportes de cada una de estas culturas que la humanidad tiene ahora más oportunidad de progresar. Ahora, volviendo al punto de por qué es bastante poco probable que la religión cristiana sea la que marca el hito en la historia hasta nuestros días, imaginemos que existe un universo paralelo en el que no existe el cristianismo. Supongamos que existe una cultura que es consecuencia del encuentro de estas tres culturas: la griega, la romana y la judía. Esta cultura que surge de este encuentro de tres culturas se va a llamar el crispulismo, que está conformada por todos los críspulos. Era más probable que en este universo también existieran los crípulos en vez de los cristianos. Ahora, ¿por qué existen los cristianos? ¿Por qué es poco probable que existan los cristianos? Pues bien, para responder tenemos que ponernos mucho más en contexto. Recordemos que el Imperio Romano es un imperio inteligente. No va a someter a los pueblos por la pura fuerza, sino con el ingenio. Precisamente por ser más poderosos militarmente los someten.
Pero entonces a ellos les interesa tener a este pueblo tranquilo. Y una de las estrategias, de las muchas que pudieron utilizar, es tener al pueblo contento practicando su religión. Es por esto que nosotros vemos en la Biblia que los fariseos y las autoridades religiosas judías gozaban de cierta comodidad delante de las autoridades romanas. Convenía a la estabilidad del imperio que el pueblo judío siguiera participando tranquilamente de su religión. A eso, súmele que Jesús dejaba entera de juicio la autoridad de los escribas y fariseos. No obstante, siempre hay un grupo que se subleva, se quiere rebelar, en este caso los celotes. Pero obviamente, pues la estrategia romana tenía cierto grado de efectividad. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre llamado Jesús empieza en ese contexto a atraer a tanta gente, tantos seguidores, haciendo milagros, señales? Este Jesús representa una amenaza a los intereses de las autoridades religiosas. Digamos que obviamente algunos fariseos estaban movidos por un genuino convencimiento de que Jesús era un falso Mesías. Digamos que es así. Sin embargo, seguramente habían varios que no les interesaba ese punto, sino que les interesaba mantener su puesto de comodidad delante del imperio. Y Jesús era una amenaza para ellos. Si estas autoridades judías no lograban mantener al pueblo estable, ya no les serían de ninguna utilidad a los romanos. Entonces, más allá de intereses religiosos por parte de las autoridades judías, también pudo haber un interés personal en el deseo de que el movimiento de Jesús se detuviera. Luego, indiferentemente cuáles sean las razones en las que ellos se basan, pues matamos a Jesús, lo matamos. Pero el cuerpo desaparece a los 3 días. Jesús resucita. ¿Y qué pasa? Ahora empiezan a sumarse mucho más seguidores. Después de muerto empiezan a sumarse mucho más seguidores. Y predicando que Jesús resucitó. Predicando que Jesús es el Mesías. Entonces, Jesús, a pesar de ya haber sido muerto, a pesar de ya haber resucitado y ascendido al cielo, sigue siendo una amenaza para la estabilidad de las autoridades judías. Y si se sale de control, también va a ser un problema para las autoridades romanas que están en este punto del espacio, tranquilos allí gobernando. Porque si el pueblo se le sale de control en esa zona, obviamente las autoridades de más arriba de Roma lo van a remover de este lugar. Una de las cosas que es bueno subrayar aquí es que tanto judíos como romanos estaban de acuerdo en que Jesús fue muerto. Estaban de acuerdo en que la tumba estaba vacía porque ellos decían que el cuerpo fue robado. Esa era su teoría. Su teoría no era como la que aparece 6 siglos después en el Islam de que Jesús no murió. Ellos, que son anticristianos, vieron a Jesús morir, luego vieron la tumba vacía. Entonces, anticristianos como los judíos y los romanos están de acuerdo en que Jesús murió y que la tumba está vacía. Dejo eso como un pequeño aporte que les puede servir en otra ocasión, ya seamos cristianos o no cristianos. Ya en este punto es bastante claro el por qué es poco probable que sea el cristianismo lo que sobreviva hasta nuestra época. Desde que nació el cristianismo era perseguido fuertemente por el judaísmo y por el imperio romano. Sumado a eso, debemos mencionar que la comunidad cristiana era pacífica. Alguien que sea o se considere alguien ágil de mente podría decir, pero los cristianos acumularon una gran cantidad de seguidores, entonces se hicieron fuertes para contrarrestar el ataque de los judíos y romanos. Pues no. El cristianismo sobrevivió los primeros siglos sin enfrentarse bélicamente a los judíos ni a los romanos. Precisamente por ser pacificadores y no guerreristas, es que se le suma ahora otro factor que hace poco probable que sea el cristianismo lo que sobreviva hasta nuestros días. Esa es una de las razones por las que yo, en mi poco conocimiento, puedo decir que era más probable que existiera el crispulismo a que existiera el cristianismo. Sin embargo, no hay crispulismo, hay cristianismo. Me hace pensar en una objeción que algunos usan diciendo que la fe cristiana fue un invento de Saulo de Tarso. De verdad que esa objeción no tiene ni pies ni cabeza.
Yo estoy convencido de que solamente la usan personas que de verdad de ninguna manera se han querido tomar el asunto en serio. Esta persona lo que está insinuando es que Pablo, un preparado fariseo, que tiene la ciudadanía romana y que está dando fuertes pasos para convertirse en una autoridad religiosa, abandonó la estabilidad religiosa y civil para ser perseguido por Roma y por los judíos. ¿En qué cabeza cabe? Podría decir, pero Pablo estaba loco. Bueno, dado el lenguaje que maneja en sus cartas, es absurdo que haya tenido algún problema mental. Pablo era una persona extremadamente cuerda y eso se puede convalidar en sus escritos y pensamientos. Cualquier persona que analice esto con honestidad puede abrirse a la posibilidad de que efectivamente el cristianismo sea la religión verdadera y que el hecho de que hoy en día Occidente sea de raíces cristianas no se debe únicamente a diversos factores azarosos, sino a que efectivamente Dios se ha revelado a través de esta religión en específico y ha querido que incluso a rastras llegue hasta nuestros tiempos perseverando. Bien, eso fue todo hasta ahora. Yo espero que les haya podido servir esta información y esta reflexión que en buena medida lo es y análisis. Si les gustó, bueno, por favor dejan su like, comparten y si quieren estar más pendientes de nuestro contenido, que Dios quiera podamos seguir generando, usted se suscribe. Muchas gracias. Recuerden, esta vez no me lo contó un ateo.